Es un gran consuelo para mí estar otra vez con ustedes. Estuve hace 2 o 3 años. Es un consuelo por doble motivo. Primero, por estar cerca de la Virgen. Cuando me llamó don Miguel, yo lo vi como su invitación, pero también la invitación de la Virgen. Y estar cerca de ella en este lugar tan especial, hoy además es su fiesta, pues es un gran consuelo. Y también es un gran consuelo estar rodeado por representantes de esa diócesis santa de Toledo, lo cual yo de alguna manera me siento muy próximo a ella, porque creo que tiene alguna que otra analogía con mi diócesis de Cracovia. Una analogía es que tanto Cracovia como Toledo son las antiguas capitales de sus respectivos países, Polonia y España. Otra analogía que tiene es que son mucho más bonitas que las actuales capitales, que son Varsovia y Madrid. Y seguramente habría alguna que otra analogía más. Así que realmente les agradezco muchísimo esa invitación, lo veo realmente como un regalo también para nosotros. Y también estoy muy contento esta vez de estar con mi esposa. Eso quizás la mayor parte de este regalo, de poder estar acompañado con ella. Y en la segunda parte de la charla vamos a estar juntos aquí arriba. Bien, pues lo que se me ha pedido es resumir el capítulo 3, 4 de Amoris Laetitia, y efectivamente el capítulo 3 es breve, y ahí se propone el Papa Francisco hacer un resumen de lo que se ha dicho desde la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, pero entonces ahí copiosamente cita, y también en los demás capítulos, evidentemente, especialmente tales documentos como Gaudium et Spes, como Humanae Vitae de Pablo VI, como esa serie de catequesis de Juan Pablo II sobre el amor del matrimonio, que se publicó después bajo el nombre conjunto de la teología del cuerpo. Evidentemente también Familiaris Consortio, quizás es el documento que más cita en esos 2 capítulos de los que vamos a hablar. Curiosamente no cita, pero yo creo que es importante mencionarlo también, Mulieris Dignitatem. En esos tiempos nuestros es muy importante también esa encíclica, donde se habla de la dignidad de la mujer, donde insiste Juan Pablo II en que al crear al hombre, Dios lo creó sexuado, y que en ese sentido los que reivindican hoy en día la igualdad de la mujer, francamente, no se dan cuenta de que no dicen nada nuevo, que esa reivindicación está ya en el libro de Génesis, al cual llegaremos enseguida. Y luego también habla y cita mucho Deus Caritas Est de Benedicto XVI. Si ustedes recuerdan que los 7 primeros capítulos, que por cierto yo he pedido que se fotocopiaran, no los vamos a leer enteros esos textos, son algunas citas, pero pueden seguir leyendo si se llevan los materiales. He visto también en la carpeta otros materiales interesantísimos que yo mismo leeré con mucho gusto después del encuentro. Los primeros 7 capítulos de Deus Caritas Est son sobre el amor humano. Solo después, partiendo de ahí, habla del amor de Dios, de la Iglesia, etc. Y lógicamente cita también el Papa Francisco copiosamente el sínodo sobre la familia que antecede la publicación de Amoris Laetitia, e incluso también alguna que otra de sus propias apariciones públicas, sermones, etc., anteriores. Pero lo que dice con diáfana claridad es que la verdadera fuente de nuestra visión del matrimonio, del amor, de la familia, es la Biblia. Es una buena noticia esto. ¿Por qué? Pues porque vivimos en unos tiempos interesantes. Yo no sé si ustedes saben que, al parecer, en China, en la lengua china hay un proverbio, mejor dicho, una maldición, que dice: «Ay de ti y ojalá vivas en tiempos interesantes». Yo creo que volvemos a vivir en tiempos interesantes. Yo ya sé algo de esto porque yo viví los últimos años del comunismo en Polonia. Fueron tiempos interesantes, sin duda. Y ahora volvemos a vivir tiempos interesantes en ese sentido, pero su interés es distinto que el del comunismo. Por ejemplo, en la época comunista, lo interesante era hasta qué punto se puede mentir sobre lo que es la vida social.
y sobre lo que son las relaciones en el trabajo, por ejemplo, hasta qué punto se puede corromper la ética del trabajo, la ética de la organización social, política, etc. Y ahora vivimos en tiempos interesantes porque se cuestionan algunas de las cosas tan evidentes como las bases de la antropología humana. Y lo que hasta hace poco era evidente, nadie lo discutía, pues que, por ejemplo, lo que Juan Pablo II llama en la teología del cuerpo y que el Papa Francisco cita, la naturaleza sexuada del hombre, que tiene dos sexos, que eso es algo que parecía siempre evidente, hoy en día no solamente se cuestiona, sino que se rechaza y de alguna manera se intenta imponer una negación radical, profunda, estructural de esa cosa tan evidente. Es un poco, yo cuando pienso en esto y veo grandes catedráticos de las universidades españolas, europeas, hablando ex cátedra y reivindicando, digamos, un discurso un tanto casi obligatorio, ¿no? Un tanto dogmático acerca de estas cuestiones. Recuerdo el cuento clásico del emperador desnudo. El emperador, todo el mundo decía que está llevando una ropa preciosa, ¿verdad? Para halagarle, por miedo, por interés, por lo que sea. Hasta que al final un niño campesino dijo, pues si está desnudo. Hoy en día, si uno pregunta al niño, esas cosas las tiene muy claras todavía, pero muchos adultos ya no. Y curiosamente, muchas veces con títulos universitarios, con relevancia política, etcétera, etcétera. Es más, también se intenta, como ustedes saben, confundir a los niños sobre esto. Y en ese sentido, lo que antes era evidente, hoy en día tenemos que ser capaces de dar razón de ello. ¿Por qué solo hay dos sexos? ¿Por qué defiendes esto? ¿Por qué niegas lo contrario? ¿No? Podemos vernos en situaciones comprometidas defendiendo esta verdad. Y ahí viene nuestro gran escudo, que es la Biblia. Yo, en ese sentido, doy clases, por ejemplo, de mensaje cristiano a alumnos en una universidad cristiana, pero la mayoría de los alumnos no tienen gran formación cristiana, a veces ninguna. Y te hacen esa pregunta. Bueno, doy clases a alumnos de magisterio, futuros maestros, y ellos están preocupados por estas cuestiones. ¿Qué haré cuando me pregunte un alumno, este tipo de cosas? ¿Qué haré cuando me pregunten los padres? Y entonces yo les respondo, mira, tú nunca digas qué opinas. Eso no es opinión tuya ni mía, sino es lo que está en la Biblia y es lo que dice la Iglesia. Digo, memorizad unos cuantos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica. Está en Google. También sirve para cosas buenas Internet. Ya sé que aquí no sé si habrá charlas que advierten contra sus peligros. Muy importante esa advertencia. Los que tenemos hijos adolescentes lo sabemos de sobras. Pero también sirve para cosas buenas. Picas, no sé, pues por ejemplo el punto 2357, que es el que dice por qué la Iglesia no puede aceptar el reconocimiento de una relación homosexual como equivalente a la heterosexual. Y es que no lo digo yo. Y en los dos puntos siguientes. Eso lo dice la Iglesia Católica. Entonces, si el padre, la madre o incluso el alumno adolescente se enfada, dice, bueno, pues tendrás que demandar al Papa Francisco o a la Iglesia o empezar a quemar las Biblias. Pero esto vas a tardar bastante, porque es el bestseller más grande de la historia de la humanidad. Es más, les suelo decir, ya hubo gente que intentó quemar este y otros escritos judíos y judeocristianos, y quemaron muchos, pero nunca todos. Y en la Biblia, precisamente, está el escudo. Y eso lo dice el Papa Francisco. Nuestra visión, nuestra antropología del matrimonio, nuestra antropología de la familia está en la Biblia. Y no se puede quemar todas las Biblias. Además, de momento no se atreven a hacerlo, gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es esa antropología? Es que además, ¿dónde está? Está en las primeras páginas. Y por eso, aunque sé que ustedes se lo saben de memoria, pero he pedido que fotocopiaran los primeros 2 capítulos del libro de Génesis, que es donde está muy explícitamente expresada esa antropología y que además, insisto, es una antropología común que tenemos los judíos y los cristianos y somos
religiones legales en España. Es decir, que a mí nadie puede prohibirme que yo crea que eso es así. Porque la doctrina de la Iglesia Católica en sí misma, es una institución legal en España. Por lo tanto, yo tengo derecho a adherir a lo que ella dice sobre estas cuestiones y defenderlo. Nadie me puede quitar ese derecho. La Constitución española y las demás constituciones europeas y de la mayoría de los países del mundo defienden la libertad del culto, la libertad de la adhesión religiosa. Yo adhiero a esto. Es más, estoy dispuesto a luchar por ello, a sufrir por ello, a ir a la cárcel por ello. ¿Y qué dice ese libro de Génesis, que ya todos lo sabemos, pero leámoslo, que lo cita también bastante el Papa Francisco? Vayamos, ya si les parece, capítulo 1, versículo 25. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Ese estribillo era bueno, todo lo que crea Dios es bueno. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Un ser sexuado que tiene dos sexos. ¿Para qué lo creó así? ¿Por qué lo creó así? Que eso es otra cosa es que defendamos que yo tengo derecho a creer de esto. Y estoy convencido que es así. Y otra, ¿pero por qué? Dice: y los bendijo diciéndolos: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Bueno, aquí hay esa defensa que aparece por lo menos 5 o 6 veces en esos 2 capítulos. La defensa de la visión de la sexualidad como algo sagrado, querido por Dios. Porque aquí en la historia del pensamiento, incluso dentro del ámbito del cristianismo, ha habido desvíos en ese sentido, herejías diversas. Hay como 2 extremos. Por un lado, el rechazo de la sexualidad, digamos, como desde las posiciones gnósticas, ¿verdad? Desde las posiciones gnósticas que dicen que lo corpóreo es algo no del todo real y no del todo bueno. Esa visión, que son visiones orientales, que proceden de las religiones orientales, está presente en el budismo, en el hinduismo, en el mazdaísmo, etc., de alguna manera han contagiado a algunos pensadores griegos y al final acabó también contagiando el cristianismo. Y el otro día conté en el diccionario de la herejía en la Iglesia Católica más de 30 sectas gnósticas que dicen que tienen como visión desconfiada de la sexualidad como algo sucio, del cuerpo como algo malo, un mal necesario, digamos, ¿no? Aquí hay una defensa. Si Dios lo quiso, no puede ser malo. Y es que pues, si alguien tuviera una duda, dice en el versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho, ya después de haber hecho el hombre y la mujer y haberles mandado multiplicarse, dice, y vio que era muy bueno. Después viene el segundo capítulo, que curiosamente describe lo mismo, pero en otro orden diegético, en otro orden de los acontecimientos. Pero aquí vemos en ese primer capítulo que primero crea lo más básico, lo más bruto, por así decirlo, ¿no? La tierra, el cielo, los elementos, después las plantas, los animales y al final el hombre. Y aquí parece como si fuera al revés, parece incoherente. Porque dice: y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitos para comer. Es decir, que el hombre ya está hecho y después crea las cosas. Parece incoherente, ¿verdad? Dice: hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal, etc. Más adelante, el versículo 18, dice: después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Sigue: entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales de campo y a todos los pájaros del cielo y les presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Otra vez, parece que primero crea al hombre y después los pájaros y los animales, y hasta le dice que le ponga el hombre.
Versículo 22, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Esta sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y los dos llegan a ser una sola carne. Más además dice que estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Entonces, vamos a intentar resolver esa aparente contradicción del orden diegético. Y es que, si bien el primer capítulo parece que describe la cronología, por así decir, natural, ¿no?, que coincide con lo que dicen las ciencias naturales, que primero fueron apareciendo el cosmos, los planetas, y después apareció la vida en la Tierra, que al final culminó con el hombre. El segundo capítulo es más el orden teleológico, es decir, ¿para qué? ¿Para qué fueron creadas todas estas cosas? Para el hombre. ¿Para qué fue creada la mujer? Para el hombre. Pero si hablamos del orden que se invierte, también el hombre evidentemente fue creado para la mujer. Y en ese sentido insiste Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem, también en la teología del cuerpo, aquella famosa cita de San Pablo: mujeres, sed sometidas a vuestros maridos, maridos, mamad a vuestras mujeres. Juan Pablo II dice, y Francisco lo cita, dice, se trata de una sumisión mutua. Se trata de una sumisión mutua. Por lo tanto, vemos aquí resumida la antropología del matrimonio, la antropología del amor humano. Dios ha querido crear el hombre y la mujer para que uno atraiga al otro y juntos, en el éxtasis del amor, participen en esa gran, maravillosa obra, ese milagro de la nueva vida. De ahí, de la antropología cristiana, pasamos a la ética cristiana del matrimonio y del amor, de la sexualidad. Y, por cierto, volviendo al comentario que he hecho al principio de nuestros tiempos interesantes, uno de los grandes problemas de esos tiempos es precisamente el que se ha roto la relación entre la ética del sistema jurídico y la naturaleza. Las filosofías contemporáneas rechazan, repudian y aborrecen el concepto mismo de la naturaleza. Porque para crear una ética verdadera se tiene que reconocer que existe una verdad, la verdad de las cosas. Por tanto, que hay una naturaleza verdadera, real, que el hombre tiene que conocer y adecuar su actuación a esa naturaleza. Si rompemos esto, todo es votable. Volviendo a Juan Pablo II, su famosa frase, cuando Polonia había recuperado ya la libertad, la democracia, y estaba en éxtasis, 1991, de eso habíamos hablado hace 3 años. Viene Juan Pablo II y la gente se sorprende. Porque sí participa de esta alegría, de este entusiasmo, pero sobre todo viene con una advertencia. Y aquel viaje del 91 fue un viaje duro, porque lo organizó en torno a 10 encuentros, cada uno sobre un mandamiento. Y en ese viaje dijo, una democracia en la cual todo es votable, en la cual no hay un acervo de valores que están fuera de la discusión política y de la votación, paulatinamente, subrepticiamente se convierte en un totalitarismo. Parece una frase profética. Una frase profética. Entonces, ¿pero cuál es nuestra ética? Con todo esto, también quisiera que, para que no nos pongamos demasiado dramáticos, ni que no nos entristezcamos, tener en cuenta una cosa que uno aprende si mira la historia de la Iglesia y que consuela muchísimo cuando vivimos en tiempos interesantes. Que todos los ataques a la verdadera doctrina de la Iglesia han tenido su parte dramática, porque han llevado a la gente pues, a perderse, ¿no? Incluso a conflictos, a guerras, en los últimos tiempos, pues, a esos sistemas totalitarios horripilantes. Y sin embargo han tenido una cosa buena. Han favorecido el desarrollo más profundo, más pleno, más resplandeciente de la verdadera doctrina. Se fijan, algunos de los grandes saltos, avances en la doctrina de la Iglesia se debían a grandes herejías
a grandes errores, a grandes mentiras, a cismas. Algunos de los santos más grandes que han surgido en la historia de la Iglesia surgían en momentos de mayor oscuridad, de mayor crisis, de mayor decadencia, ¿no? de los hombres de la propia Iglesia, ¿no? Por mencionar San Francisco, que surgen, Santo Domingo Guzmán, surgen en tiempos muy difíciles para la Iglesia, de grandes herejías, de grandes escándalos morales, etc. San Ignacio de Loyola surge en tiempos pues, de gran crisis también, ¿no? por los acontecimientos, la reforma, las guerras, etcétera, etcétera. Entonces en eso tenemos que ver también, tenemos que verlo como un regalo, en cierto modo, que en ese tiempo el demonio de manera particular ataque, se desencadene de rabia contra lo que es la familia, el matrimonio, el amor, la sexualidad. Porque eso es como una llamada de que de manera especial descubramos la grandeza del regalo que Dios nos ha hecho dándonos estas cosas. Y quizás si no sucedieran esos ataques no estaríamos profundizando y dándonos cuenta de lo grande que es la llamada a reconocer la unidad entre el alma y el cuerpo que hay en el cristianismo, que es una de sus grandes aportaciones, y la belleza de la entrega también en la dimensión corpórea sexual, cosa en la cual ha insistido especialmente Juan Pablo II tanto. Por lo tanto, demos gracias a Dios por esas grandezas, y por la posibilidad de, a pesar de los ataques, no solamente poder resistir con su gracia, sino ir descubriendo más aún y florecer más aún en este aspecto. Entonces yo ya no voy a seguir con el libro de Génesis, lo que vemos luego con la tentación del demonio. ¿Qué es lo que siembra el demonio en ellos? Diciéndoles, así que Dios les ordenó que no comieran del árbol, de ningún árbol. Es mentira, evidentemente, pero empieza a sembrar en ellos la desconfianza. Y esa desconfianza en Dios, al final, hará con que se rebelen y vayan por su camino. Entonces, fíjense ustedes cómo en el aspecto del matrimonio, de la sexualidad, del amor humano, hoy en día está pasando eso. Es que es una historia arquetípica, la del jardín de Edén, que se repite una y otra vez. ¿Qué es lo que se dice a nuestros jóvenes hoy? La cultura, incluso en clases de algunas asignaturas, ya saben de qué asignatura estoy hablando. Tú no te fíes, tú prueba todo tú mismo, constrúyete. No hay una naturaleza. ¿Quién te ha dicho que tú no puedes ser del otro sexo o los dos a la vez? Hoy uno y mañana otro. Género, por cierto, también una de las grandes estrategias es el cambio semántico de las voces. Confucio, gran filósofo chino, decía, si quieres reformar un Estado, tienes que empezar por reformar el lenguaje. Eso también funciona al revés. Si quieres destruir una realidad, destruye primero el lenguaje que habla de esta realidad. Por eso, esas ideologías de las que estoy hablando en este momento no hablan del sexo, hablan del género, para cambiar el significado y como si aparentemente se tratara de otra cosa. Y como ustedes saben, pues en las líneas, las corrientes más extremas ya hablan de múltiples géneros, múltiples orientaciones, llegan hasta 20 y tantas, por ejemplo, en la legislación canadiense, bueno, el emperador desnudo, ¿no? que va presumiendo de su traje, con toda la suntuosidad. Entonces, hay un libro en el Antiguo Testamento todavía que ya creo que partiendo de la antropología bíblica del matrimonio plantea de una manera preciosa la ética del matrimonio y de la sexualidad. Ese libro casualmente no lo cita. Espero que Papa Francisco me perdone que por un momento leamos ese libro, aunque no aparezca en Amoris Laetitia, que es el libro de Tobías. Y también he querido sacarlo, está fotocopiado, porque es menos conocido, pero es grandioso, grandioso, y creo que también muy actual en nuestros tiempos. Tobías, el protagonista de ese libro, es hijo de Tobit, hijo único. Tobit está preocupado, porque lógicamente quiere tener descendencia. En aquella época no existía la seguridad social, los padres dependían de si han procreado, generado vida y si han dado una buena educación a los hijos.
Entonces él está preocupado y entonces ahí aparece todo un viaje cuyo objetivo es que se case bien Tobías. O sea, aquellos de nosotros que ya tenemos hijos un poco mayores, adolescentes o adultos jóvenes, yo creo que es un libro que podemos meditar pensando en nuestros hijos, ¿no? Como Tobías, que está preocupado de que Tobit se case bien. Y aparece un personaje bíblico también menos conocido, pero espectacular, que es el arcángel Rafael. Nosotros tenemos mucha relación con arcángel Miguel, ¿verdad? Porque es el jefe de los ejércitos. O Gabriel, que es el que anuncia a María. Rafael lo conocemos menos. Pero aquí entra en la escena Rafael. Entonces Rafael, bajo el nombre de Azarías, se hace un peregrino y le acompaña a Tobías. Y entonces, durante este viaje, esto es el capítulo 6, versículo 11, dice: Rafael dijo al joven: hermano Tobías. Este le preguntó: ¿qué quieres? El ángel continuó: es necesario que pasemos esta noche en casa de Raguel. Él es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara. Es una joven, salto un poquito, es una joven seria, decidida y muy hermosa. O sea, muy interesante el orden. Primero seria, después decidida y al final muy hermosa. Eso muestra también que Rafael, que como ángelos mensajeros, representa a Dios, sabe fijarse primero en las virtudes morales, por así decirlo, ¿no? Sería decidida, pues sería virtud de fortaleza, ¿no? de valentía. Y después la hermosura también es importante, pero no lo más importante. No hace falta que diga que en eso también vivimos en tiempos muy interesantes, que han puesto todo patas arriba. Y lo único que importa es el aspecto exterior, ¿no? Que lleva a nuestros jóvenes a unos extremos, especialmente a chicas, ¿no? A problemas graves respecto a sus propios cuerpos, como si fuera lo único que importa. Más adelante, entonces le va contando, voy resumiendo, de que esa tendría que ser tu esposa. Porque, bueno, pues eso, es seria, decidida, muy hermosa, más por motivos familiares, es lo que más conviene. Entonces en el versículo 15, Tobías reconoce: yo tengo miedo. Eso es muy actual. Ten miedo del compromiso. No sé si se han fijado. Podríamos hablar un momento de las estadísticas. No sé si ustedes conocen del Instituto de Política Familiar, que tiene una página web, recomiendo, piquen en Google, Instituto de Política Familiar. Cada 2 años sacan un informe, que se titula Informe sobre la evolución de la familia europea, basado en los datos estadísticos de los 28 países europeos y que son francamente escalofriantes. O sea, que no es un tema que me estoy haciendo mayor y como todas las personas mayores, decimos, en nuestros tiempos todo iba mejor, la juventud de hoy. No, son datos estadísticos. Y según esos datos estadísticos, en resumidas cuentas, hay como 2 líneas en el diagrama de cambio exponencial de la cultura del matrimonio civil, en este caso, que no deja de ser una expresión pública del compromiso del amor entre 2 personas en Europa. Uno es el aumento exponencial del divorcio. Perdón, no sé si saben que en este momento en Europa hay un divorcio cada 30 segundos. Es 1 millón de divorcios al año, cada 30 segundos. En lo que llevamos de charla, pues ya unos 50. 2 millones de personas profundamente decepcionadas al año. Eso es una herida verdadera, una cruz, la cruz de nuestros tiempos, la cual tenemos que mirar con misericordia, intentar entender e intentar ayudar que esto suceda menos. Y luego hay otra línea que es la de una bajada exponencial de los matrimonios que se contraen. Cada vez menos gente se quiere casar. Tanto es así que en 1980 había 5 matrimonios por un divorcio que sucedían en un año. Y ahora estamos en 2 matrimonios por un divorcio. En 40 años, un cambio radical de paradigma de lo que es la expresión, repito, social del amor entre 2 personas. Y uno de los problemas es el que yo tengo miedo. Ojo, sin embargo, Tobías tenía ciertos motivos, porque dice: ella no le hace ningún mal. Bueno,
resumo, es que dice, esta mujer, Sara, se ha casado ya con 7 hombres, pero al llegar a la noche después del matrimonio, antes de que llegara a consumarse el matrimonio, todos morían. Así que digamos que Tobías sí tenía ciertos motivos para tener un poquito de miedo. Pero le responde Rafael. Todo esto se podría interpretar en, digamos, clave metafórica, simbólica, ¿no? O sea, los jóvenes tienen miedo de compromiso, también tienen miedo de muchas veces a mí me dicen, no, es que claro, hay que probar antes, tener experiencia para después ver si nos va bien, etcétera, etcétera. No, evidentemente un argumento absolutamente falso. Argumento falso. Yo recuerdo, eso formará parte de nuestro testimonio después, pero asistimos a un curso sobre matrimonio en Francia hace años, donde decía el profesor, que era ginecólogo, padre de familia numerosa, decía, eso es no solamente no es así, sino es exactamente al revés. Eso para sus hijos adolescentes, si les preguntan. Es exactamente al revés. Cuanta más experiencia previa has tenido, peor te irá. O corres más riesgo de que no te vaya bien. ¿Por qué? Dice, porque el profesor de la sexualidad para la mujer tiene que ser su marido. La profesora de la sexualidad para el marido tiene que ser su mujer, porque todos somos diferentes. Cada uno tenemos otros gustos. Y acumular experiencias previas en ese sentido solamente puede enturbiar, molestar, dificultar, que no imposibilitar. Porque Dios es misericordioso y tenemos el sacramento de la confesión. Se puede reconstruir, pero mejor no, mejor no. Pero, volviendo a Tobías, antes de tener relación con ella, le dice Rafael, para que no se agobie, levántense primero los dos para orar y supliquen al Señor del cielo que tenga misericordia de ustedes y los salve. Antes de tener relaciones sexuales, recen. Entreguen al Señor lo que Él les está dando. En ese sentido recuerdo también de algún retiro ignaciano, sacerdote, diciendo, ¿qué les pasa a los jóvenes de hoy? Y no solo jóvenes, que quieren robar a Dios aquello que Él quiere darles. ¿Por qué quieres robar a Dios aquello que Él te quiere dar? Espera y recíbelo como un regalo bien empacotado, no bien embalado, como con bendición. No se lo robes antes, no es necesario, no es necesario. Dice, reza primero. No tengas miedo, porque ella está destinada para ti y desde siempre, y eres tú el que debe salvarla. El matrimonio también como forma de salvar. Ver al esposo y la esposa no meramente es, en eso insiste mucho Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, no ver al esposo y la esposa meramente como una vía de satisfacer una necesidad, que también lo es, y no hay nada malo en esto. Esa necesidad nos la ha puesto Dios, el deseo sexual. Pero no verlo solamente ni sobre todo como esto, sino como regalo para mí y que yo soy regalo para él, para ella. Le contaré algo de testimonio después, de cómo yo lo entendí en su momento. Entonces, cuando Tobías oyó decir esto a Rafael y supo que Sara era hermana suya, hermana en el sentido de la mujer dedicada para él, de la misma descendencia que la familia de su padre, la amó intensamente y se enamoró de ella. Esa es otra cosa como casi milagrosa. Habría que pedir milagro para nuestros jóvenes, que sean capaces primero de ver si te conviene o si no te conviene y luego enamorarte, y no al revés. Parece imposible, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Y eso, cuando empiezo las clases sobre el amor en la literatura con mis alumnos, lo primero que les pregunto, que algunos son de dirección de administración de empresas, otros de derecho, hombre, ¿cómo hablarles del amor en la literatura? A esa gente no les interesa de entrada esto. Entonces les pregunto, ¿qué es esto? Dice, un bolígrafo. Muy bien. Y les pregunto, ¿cuánto tiempo tardáis en elegir un bolígrafo? Dice, pues 1 minuto. Entro en la tienda, cojo el bolígrafo que sea barato y ya está. Perfecto. Luego les pregunto, ¿y eso qué es? Dice, un móvil. ¿Cuánto tiempo tardas en elegir un móvil? Dicen,
Bueno, pues igual un par de semanas, porque hay que ver qué batería, qué cámara, qué color, cuánta memoria, etc. Muy bien. Luego el coche. Cuando os compréis un coche, ¿cuánto tiempo creéis que vais a tardar en elegirlo? Pues dicen, hombre, un par de meses, hay que ver si es económico o no, el color, los caballos mecánicos, hay que verlo con calma. Pues sí, desde luego. Y luego os pregunto el piso. Por ejemplo, un piso, una casa, dice, uy, hace falta un año. Porque hay que ver el vecindario, si te dan o no la hipoteca, el sol si le da de un lado a otro, etcétera, etcétera. Pues me parece muy prudente por vuestra parte. ¡Qué bien! ¡Qué prudentes sois a pesar de los 20 añitos que tenéis! Y les pregunto, ¿y cuánto tiempo tardáis en decidir de meteros en una relación? ¿Verdad? Sí. Levanto el bolígrafo y digo, más o menos lo mismo que el bolígrafo, ¿verdad? ¿Y os extraña que luego no os va bien? No. ¿Se dan cuenta que es normal que no te vaya bien si en algo tan importante que es compartir la vida con alguien, compartir el cuerpo con alguien, tardas lo mismo que en elegir un bolígrafo? Les pregunto, ¿qué es más importante para la felicidad tuya? ¿El bolígrafo o la persona con la que estás? Evidente. Pero incluso piso. ¿El piso que tienes o con quién vives en ese piso? ¿Y cómo vives? Pues lo segundo, claro. Y entonces lo de Tobías. Dice, cuando Tobías oyó decir eso a Rafael y supo que Sara era hermana suya, es decir, que era la mujer hecha para él, que podía hacerle feliz, dice, la amó intensamente y se enamoró de ella después. Ya sé que eso es difícil, pero tenemos que rezar por eso por nuestros hijos. Que con su mérito o sin su mérito, meramente por la protección de la Virgen y milagro del Espíritu Santo, que se enamoren de aquellos que les conviene que se enamoren. Es muy importante esto. En otros tiempos, en cierto modo era más fácil, porque lo decían los padres y se acabó. Y como lo decidían, bueno, padre Tisner, un profesor sacerdote polaco, amigo de Juan Pablo II, decía, él era de la montaña del sur, decía, esto era muy fácil. ¿Por qué se tenían que casar ellos dos? Pues porque uno tenía el campo y otro tenía la vaca. Entonces, no hacía falta más argumentos. Y por increíble que parezca, pues parece que funcionaba bastante mejor que ahora. Porque cuando vio que le convenía se enamoraba de ella, aprendía a enamorarse. No sé si conocen el musical del violinista sobre el tejado, ¿no? Sobre Rebbe, el rabino Tevye, que después de 25 años dice a su mujer, cuando te vi primera vez el día de nuestra boda, sabía que íbamos a aprender a amarnos. Y así luego dice, pues sí, después de 25 años se siguen amando. Pero bueno, ya sabemos que seamos realistas, normalmente no es así. Primero se enamoran y después hay que purificar, hay que discernir, hay que acompañar para que ese enamoramiento no les haga estrellarse. Y si se estrellan, recoger misericordiosamente. Bueno, entonces Rafael, además, le da a Tobías una herramienta. Le dice que arranque el hígado de un pez, que pesque un pez y le arranque el hígado. Y en el momento en el cual, después ya de casarse, digamos, vayan al lecho matrimonial, que queme ese hígado, ¿no? Como una especie de exorcismo para echar el demonio. Tenemos que, parece increíble, pero es así, de alguna manera exorcizar nuestra vida de matrimonio, nuestra vida de familia y también nuestra vida íntima. Exorcizar, mantener el demonio lejos, mediante la oración, la confesión, la adoración juntos, todas estas riquezas que Dios nos ha dado, con dirección espiritual fundamental para exorcizar. Y él lo va a conseguir. Dice, el olor del pez le hace caso, obedece los preceptos simples de la Iglesia. Castidad prematrimonial, fidelidad dentro del matrimonio, poca cosa más. Esto no es tan complicado. Yo se lo digo a los alumnos, es muy sencillo. Se ríen, que saben que no es tan sencillo, según qué hábitos tengan, en qué ámbito cultural sean, pero en sí mismo no es complicado.
El olor del pez, él hizo caso, Tobías, hizo caso a lo que le dijo el ángel. El olor del pez alejó al demonio y éste huyó por el aire hacia las regiones de Egipto. Rafael lo persiguió, lo sujetó y lo encadenó al instante. Me parece que también una de las cosas que yo mismo saco preparándome esa charla, y les recomiendo que recemos a Arcángel Rafael por nuestra vida matrimonial, por nuestra vida de amor, vida íntima, también nuestros hijos, nuestros próximos. Si le ayudó a Tobías tan eficazmente, nos puede ayudar también a nosotros, rompiendo la desconfianza y enseñándole a confiar y a obedecer a Dios. Otro tema aquí, y bueno, ya me salto, el versículo 7. Estamos ahora en el capítulo 8. Cuando ya los padres les han bendecido, por así decir, podríamos compararlo con lo que sería la ceremonia de la boda, citando además el libro Génesis, dice: el versículo 5 dice: ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Otra vez insiste la importancia de la oración en el matrimonio. Él comenzó así: bendito seas Dios, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos, que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por todos los siglos. ¿Por qué? Dice: porque tú creaste a Adán e hiciste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo, y de ellos dos nació el género humano. Tú mismo dijiste, y aquí cita el libro de Génesis: no conviene que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez. Oración preciosa, preciosa. Podríamos rezarla en nuestros matrimonios. Ya después hay una parte anecdótica que el padre de la chica ya había preparado la fosa para enterrar al hombre. Entonces dice: tapadlo rápidamente porque el hombre ha sobrevivido. Y bueno, le bendice. La verdad es que es tan humana, tan preciosa esa historia. Yo no me canso de leerla y siempre disfruto. Luego también he pedido que se fotocopiara otro texto que Papa Francisco cita muchísimo, que es Deus Caritas, es de Benedicto. Ya hemos hablado, lo he mencionado, simplemente pues alguna cita, no tendremos tiempo para analizarlo a fondo. Vale la pena porque aquí ya no es solamente un planteamiento antropológico y ético de base de lo que es el matrimonio y la vida sexual en la visión bíblica cristiana, sino lo contextualiza en las corrientes filosóficas, sociológicas, ideológicas contemporáneas. Habla, por ejemplo, de Nietzsche, como ese gran filósofo, de la rebelión, ¿no? El sacerdote del ateísmo, como lo llaman algunos, un gran rebelde, que entre una de las cosas que reprocha vehementemente al cristianismo, y de manera muy falsa, parece mentira que un hombre tan inteligente pueda ser tan insulso o que haya entendido tan poco de lo que es el cristianismo. Pobre estaría rodeado por puritanos solamente, supongo, ¿no? O gente con una visión muy reprimida de la sexualidad, del matrimonio, porque dice: el cristianismo, el judeocristianismo le quita la savia y la alegría a la sexualidad y hace que el hombre sea reprimido. Nada más falso, nada más falso. Lo que hemos dicho antes, no robar a Dios lo que quiere darnos. Y quiere dárnoslo para nuestro mayor florecimiento. Y luego, como insiste Papa Francisco ya en el capítulo 4, también como imagen de la Santísima Trinidad. Son los misterios más inefables, más grandiosos de nuestra visión de Dios, que es un Dios uno y trino. El matrimonio y la familia son, dice Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, son representación real de la Santísima Trinidad. Imperfecta en su manifestación, pero real
en cuanto son uno, pero también son tres, ¿no? El padre, la madre y los hijos. Decir que eso es una visión reprimida, triste y que mata la alegría de la vida, bueno, pues quiere decir que no se ha entendido absolutamente nada. Entonces vale la pena leer esos 7 capítulos de Deus Caritas Est para contextualizarlo más en nuestros tiempos. También para entender a la gente que no piensa como nosotros. Porque no sirve de nada condenar meramente. Claro, hay que condenar las ideologías falsas, cómo no, y defendernos contra ellas. Pero sí amar a las personas que son víctimas de estas ideologías. Y no se puede amar a alguien a quien no se conoce. Y conocer a ese alguien es conocer también aquellas influencias que ha tenido y que le han llevado a pensar lo que piensa. Y en la medida de lo posible también intentar hacerle ver nuestra visión, ¿eh? Siempre creo que es más eficaz dedicar nuestro esfuerzo, nuestra energía a encender la luz más que a perseguir las tinieblas. Pero también hay que conocer el motivo de la tiniebla. Y entonces aquí lo que sí quisiera insistir, una de las frases que más sobrecogedoras creo que está precisamente en el punto 4, segundo párrafo, cuando habla ya de la palabra eros. Aquí hace como todo un estudio lingüístico, ¿no? Comparando eros con ágape, con filia, esas diferentes palabras que utilizaban los griegos para describir diferentes tipos de amistad, de amor. Y entonces, bueno, uno de los así corrientes importantes en la antigüedad, hoy en día también muy en boga, era la que era representada por la palabra eros. Hoy en día hablaríamos del hedonismo, ¿no? Una visión hedonista que solamente ve el placer en el ejercicio de la sexualidad y el uso del propio cuerpo y del cuerpo del otro. Entonces dice, incluso en la Roma antigua tomaba formas religiosas esto, de lo que Benedicto aquí cita como la prostitución sagrada, por ejemplo, ¿no? Y que dice, a esta forma de religión, que hoy en día también en cierto modo es una religión, ese apoteosis, endiosamiento de la corporeidad, del placer sexual, es una especie de falsa religión. Dice, a esta forma de religión que como una fuerte tentación contrasta con la fe en el único Dios, el Antiguo Testamento se opuso con máxima firmeza, dice, combatiéndola como perversión de la religiosidad. No obstante, en modo alguno rechazó con ello el eros como tal, sino declaró guerra a su desviación destructora, puesto que la falsa divinización del eros que se produce en esos casos lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. Es decir, que si hay ciertas normas de conducta en la moral sexual, en la doctrina católica, no es para reprimir la sexualidad, sino todo lo contrario, para protegerla como un don de Dios, pues un don hermoso y un don sagrado. Pues hay que protegerlo, no hacerlo de cualquier manera. Eso a veces es un poco difícil hacer entender a la gente. Pero hay ese prejuicio, ¿no?, nietzscheano, por así decirlo, de que somos unos reprimidos sexuales. Falso. Sí dice que al final, esas mujeres utilizadas para la prostitución sagrada no eran más que personas humanas de las que se abusa. Por eso el eros ebrio e indisciplinado no es elevación, éxtasis hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre. ¿Qué es lo que observamos? Yo eso lo veo hablando con los alumnos, que cuando les planteas la visión del amor oblativo, del amor agape, del amor filia como amistad virtuosa aristotélica de Santo Tomás, aplicada al matrimonio, les encanta. Pero he hablado especialmente con chicas. Una chica de 20 años que viene, dice, es muy bonito eso que dice, pero yo no creo que sea posible. ¿Por qué no cree que es posible? Porque no lo ha visto. Porque no lo ha visto, no lo ha experimentado. Es un drama. Y en ese sentido, no se puede insistir lo suficiente en la importancia del testimonio que están dando ustedes. Las familias que con todas nuestras cruces, porque yo viniendo aquí rezaba y pensaba en ustedes y pidiendo a Dios, ¿qué les tengo que decir así especial? Y
sentía que, porque en parte por como estamos viviendo también nosotros varias cruces en esos tiempos, mi esposa y yo, que no se puede pretender construir la belleza de lo sagrado del matrimonio, de la familia, esquivando la cruz. Imposible. Igual que no hay cristianismo sin la cruz, no hay un matrimonio santo sin la cruz. No vamos a tener unos hijos santos si no estamos por lo menos a pie de la cruz. Ya no digo en la cruz, que a veces también nos tocará. En algunos casos vamos a tener que dejarnos crucificar por el sufrimiento que nos van a causar nuestros hijos o nuestro esposo o nuestra esposa. Pero la mayoría de los casos es a pie de la cruz, agarrados a la cruz, desde la cruz. Eso no se puede evitar. Y dejarnos salvar por la cruz convierte esa cruz en una cruz gloriosa. La cruz cristiana es una cruz gloriosa. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a Armenia. Armenia es el primer país cristiano del mundo. Está en el Cáucaso, por ahí tuve la suerte de poder visitar. El rey de Armenia se convierte en el año 300, 13 años antes del edicto de Milán. Los armenios representan la cruz, siempre la cruz del resucitado, una cruz sin Cristo y radiante. Entonces es así, pero es una cruz. Y de algún modo creo que lo que tenemos que pedirle a la Virgen, ya hablaremos también de cómo el Señor nos ha guiado en nuestro matrimonio, también dándonos cruces gloriosas, pedir a la Virgen que no tengamos miedo de la cruz y que aquellos que vemos que están sufriendo, que les llevemos a la cruz. Y bajo la mirada del crucificado, por eso ese capítulo se llama La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Entonces la mirada puesta en Jesús, que nos mira desde la cruz y que dice: estoy sufriendo, estoy muriendo por ti para que tú puedas ser feliz, para que tu matrimonio pueda florecer, para que las heridas que surjan en ese matrimonio yo con mi sangre las pueda curar. Bueno, vamos a dejarlo aquí, seguimos después del descanso, ¿verdad?